El trastorno disfórico premenstrual, a diferencia de la depresión o el trastorno bipolar, está claramente relacionado a las variaciones hormonales durante el ciclo menstrual de las mujeres, haciendo a este trastorno, según la nomenclatura de la CIE-10, un trastorno mental orgánico afectivo secundario, al ciclo menstrual. Específicamente se ha relacionado estas variaciones del estado de humor a las variaciones de la hormona luteinizante. Se ha encontrado que la disminución de la hormona luteinizante a partir del día 14 se relaciona también con una disminución del tono serotoninérgico en el cerebro, lo que ocasionaría síntomas muy parecidos a un episodio depresivo con intensos síntomas ansiosos. Es importante señalar que el ciclo menstrual en sí mismo puede producir variaciones del estado de humor de las mujeres, pero si estas variaciones no producen menoscabo o perjuicio a la mujer, no tendrían por qué ser tratados. Se dice que hasta el 75% de las mujeres tienen estas variaciones del estado de humor, que en general están relacionadas a un aumento leve de la sensibilidad a los estímulos. En cambio, entre un 3 al 5% de las mujeres sí presenta grandes variaciones del estado de humor y que producen perjuicio en las actividades de la vida diaria de la mujer, así como en las relaciones interpersonales que ellas tienen. Y por supuesto, estas variaciones del humor necesitan un tratamiento. Por otro lado, es importante hacer la diferencia entre trastorno disfórico premenstrual y síndrome premenstrual, siendo el síndrome premenstrual todos los síntomas físicos presentes y además presentes con una intensidad elevada durante el ciclo menstrual. Estos síntomas, cuando son muy intensos, requieren también cierto tipo de estrategias terapéuticas. Y la prevalencia de este síndrome entre las mujeres es de alrededor del 80%, muy superior a la presencia del trastorno disfórico premenstrual. Para hacer el diagnóstico de este trastorno, eh, se, usará, se usarán los criterios diagnósticos del DSM-5. Según este manual, existen tres criterios A, B y C, siendo el criterio A el que nos dice que los síntomas deberían estar presentes en la mayoría de los ciclos menstruales y que además los síntomas deberían ser mínimamente 5 del apartado B y de los del apartado C. Una característica sumamente importante y que además va a darnos el diagnóstico diferencial con, por ejemplo, el trastorno bipolar o la depresión, es que los síntomas deben empezar más o menos una semana antes del inicio de la menstruación y deberían terminar una semana después de la finalización de la menstruación. Los síntomas que deberían presentarse entonces son, dentro del criterio B existen cuatro síntomas y al menos uno debería estar presente. El primero es gran labilidad afectiva. Recuerden el caso de Ana María del tema de sexualidad. Es un estado en el cual la persona, en este caso la mujer, cambia bruscamente sus emociones, de irritabilidad a alegría, de alegría a tristeza, de tristeza a
de tranquilidad, de irritabilidad, etc. 2. Gran irritabilidad. 3. Un estado de ánimo intensamente deprimido, con sentimientos de desesperanza o ideas de autodesprecio. 4. Gran ansiedad, tensión, sensación de estar al límite o con los nervios de punta. De estos 4 síntomas, por lo menos uno debería estar presente. Los síntomas del criterio C son 7 y deberían estar presentes uno o más de estos para que la sumatoria total de los síntomas sea 5. Esto quiere decir que si una mujer ha cumplido con uno de los criterios del apartado B, necesita por lo menos 4 del apartado C. O si ha cumplido con los 4 del apartado B, bastaría solamente uno del apartado C para hacer el diagnóstico. Entonces los síntomas del apartado C son disminución del interés por las actividades habituales, que podríamos relacionar con anedonia, dificultad subjetiva de concentración, que también va a estar relacionado con problemas de memoria anterógrada, letargo, fatigabilidad fácil o intensa falta de energía, cambio importante en el apetito. Es muy característico, muy común que las mujeres tengan especial avidez por los alimentos dulces. Además puede haber hipersomnia o insomnio, sensación de estar agobiada o sin control, y finalmente pueden haber síntomas físicos como dolor o tumefacción mamaria, dolor articular o muscular y sensación de hinchazón o aumento de peso. Todos estos síntomas deberían estar presentes durante la mayor parte de los ciclos menstruales el año previo. Además, estos síntomas deben producir un gran malestar clínicamente significativo o gran interferencia en la vida laboral, familiar o académica de la persona o social. Ninguno de estos síntomas debería ser efecto de otro trastorno mental, como por ejemplo la depresión o el trastorno bipolar. Y los síntomas del criterio A deberían estar presentes durante por lo menos 2 ciclos. Y por supuesto, ninguno de estos síntomas debería estar presente, o mejor dicho, debería ser causado por el uso de sustancias o alguna enfermedad física. El tratamiento es farmacológico y no farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico, uno de los que tiene más aceptación y hay más consenso de que ayuda bastante a mejorar los síntomas es el uso de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Recuerden que dentro de la explicación de la génesis de este trastorno está justamente la disminución del tono serotoninérgico en el cerebro debido a su vez a la disminución de la hormona luteinizante. Entonces, es por eso que los antidepresivos parecen ser una buena estrategia terapéutica. Dentro de estos se puede utilizar la fluoxetina, la sertralina y la paroxetina. Es importante señalar que la paroxetina tiene dentro del grupo una mayor propensión a producir alteraciones en cuanto al deseo sexual y a la llegada al orgasmo. Entonces es importante indagar por estos síntomas si es que se utiliza la paroxetina. Pero en general la primera opción terapéutica sería la fluoxetina. Ahora, existen dos maneras de poder utilizar la fluoxetina. Se puede utilizar de manera continua, es decir, iniciar el tratamiento y finalizarlo al llegar la menopausia, o utilizarlo 14 días antes de la
de la fecha probable de la menstruación. También es posible utilizar antiinflamatorios no esteroideos, esto en relación a los síntomas físicos que puedan existir. También es posible utilizar la espironolactona, un antagonista de la aldosterona, y que mejora bastante la sensación de hinchazón y también de la congestión mamaria que presentan las mujeres. Se puede utilizar una tableta de 100 miligramos durante la fase lútea, dividida en 2 a 4 tomas a partir del día 14, ¿no? Hasta la menstruación. En casos mucho más severos, cuando la afectación del estado de humor es más intensa, es posible utilizar benzodiazepinas, pero con mucho cuidado, ya que pues estas tienen un potencial de tolerancia o incluso de producir adicción muy elevado. Dentro de las que se recomiendan, pues está el alprazolam, que tiene una vida media pues intermedia y que se puede utilizar cada 12 horas o en una dosis nocturna si es que existe gran afectación del sueño. No olvidar que el alprazolam, por ser una benzodiazepina de una vida media más bien intermedia o incluso corta, tiene mayor propensión a producir problemas de memoria. Entonces hay que tener este cuidado. Dentro del tratamiento no farmacológico se encuentran el recomendar la actividad física aeróbica, el uso de germen de trigo, los suplementos de vitamina E y los suplementos de vitamina B6, junto con psicoeducación. La psicoeducación en estos casos tiene una especial importancia debido a que el trastorno disfórico premenstrual tiene unas connotaciones bastante negativas. Em, Aún existe como que un desconocimiento de este trastorno y la mujer que tiene este problema pasa como una mujer, bueno, a veces les llaman neuróticas o bipolares o excesivamente dramáticas, disconformes, cuando en realidad pues se trata de un trastorno físico bien establecido. Entonces, esto puede generar en la mujer mucha culpa y también producir dentro del ámbito familiar, por ejemplo, por la pareja, una actitud más bien como punitiva, es decir, como que castigadora o culpabilizadora, y es importante que el médico general intervenga y oriente tanto a la paciente como a la familia acerca de el origen de este trastorno, ¿no? Y además explicar, por supuesto, el tratamiento que se debería seguir. Como ya había explicado, el ejercicio aeróbico es muy importante. Los cambios dietéticos, especialmente asociados a los 14 días previos a la menstruación, son muy importantes. Es importante que la mujer evite beber alcohol, fumar, consumir alimentos muy salados o muy dulces para minimizar lo más posible los síntomas físicos y también hacer una incidencia positiva dentro de los síntomas mentales. Y bueno, los suplementos de germen de trigo y los suplementos vitamínicos de vitamina E y vitamina C, vitamina B6, también han demostrado utilidad para mejorar los síntomas. Em, Se sabe que existe una tendencia familiar a desarrollar este trastorno, de tal modo que el, el preguntar o el indagar acerca de antecedentes familiares puede también ser de utilidad al momento de poder em, prever la aparición de este trastorno y además poder diseñar una buena estrategia terapéutica, porque la estrategia terapéutica que usó, por ejemplo, la madre de la paciente y que le sirvió,
probablemente también le sirva a nuestra actual paciente. Lamentablemente lo que se sabe es que a partir del inicio de este trastorno, con cada embarazo los síntomas suelen ser peores, ¿no? Y esto es algo que habría que orientar también a la paciente.